Hola amigos, les saluda Mario desde su canal Tecnologías en Español. Para los que no saben, HostGator actualizará en enero del 2021 todos sus servidores a PHP 7.4, que actualizará de manera forzada todas las páginas a usar esta versión, causando seguramente muchos problemas, en especial para las páginas que no tienen un servicio de administración activa y que no actualizan a menudo. PHP 7.4 ya está activo en los servidores. Así que les recomiendo hagan la actualización ahora y no esperar los problemas en enero, ya que pueden actualizar y revertir si es necesario, haciendo prueba y error hasta que resuelvan los problemas, ya que en enero solo estará disponible 7.4. Vamos a cambiar la versión de PHP en este video de su página desde su panel de control en HostGator. Lo primero que tenemos que hacer es venir a el panel de control, ¿verdad? Y buscamos la opción que dice Multi, que es el administrador multi PHP de HostGator. Desde aquí nos permite actualizar todas y cada uno de las páginas y los dominios que tenemos, ¿verdad? Vamos a buscar primeramente que nada la de tecnoespañol.com. Como verán, tiene una versión bastante vieja de PHP porque es la que está default en el servidor, o es la que está estándar en el servidor, que es la 5.4. Para actualizar es muy fácil. Seleccionamos aquí el dominio que queremos, ¿verdad? Y luego venimos aquí, seleccionamos la versión de PHP que queremos y actualizamos, en este caso hasta la 7.4. Le damos a aplicar y nos aparece aquí la flechita que dice que todo está bien. Luego venimos aquí y podemos confirmar que la versión que está instalada en ese dominio es la 7.4. Si les aparece ese error o algún otro error relacionado con MySQL, como el de arriba, tienen que borrar un pedazo de código de su archivo. Hay un archivo .htaccess en tu dominio que es el código que le dice a tu página qué PHP usar. Vamos a revisar las páginas para poder borrar ese archivo, poder borrar el pedazo de código que está dando falla. Venimos al File Manager, ¿verdad? O el administrador de archivos. Buscamos el dominio que necesitamos y este es el archivo htaccess que necesitamos. Primero que nada, yo les recomendaría hacer una copia y un backup como backup por si nos equivocamos o hay algún tipo de problema. .back, así sabemos que es una copia de seguridad. Ya está aquí, entonces ahora sí, editamos, edit, y este es el pedazo de código que les está dando problemas. Es el pedazo de código que le dice al servidor qué PHP usar. Como pueden ver, este pedazo de código se quedó aquí, que es el 5.4. Yo soy fan de no borrar las cosas, así que lo vamos a comentar para que ya no se lea más. Así, este pedazo de aquí, que fue lo último que agregamos ahorita, va a cargar el 7.4. Ya, le damos a salvar. Success. Eso debería de resolver el problema. Veamos, volvamos a cargar la página. Y voilà. Listo. Pues eso fue todo. Muchas gracias por acompañarme. Y ya sabes, si te gustó el video, te fue de utilidad, dale me gusta y suscríbete al canal para más videos útiles en un futuro. Muchas gracias.